porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta motivación nos convoca todos los días para ser reavivados por la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes para entender el mensaje de la Escritura. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 de Daniel es uno de esos capítulos que presentan cuadros proféticos y también escatológicos, es decir, que no solamente nos involucran hoy hacia atrás en la historia, sino también hacia el futuro, hacia adelante. El capítulo 7 de Daniel guarda relación con el capítulo 2. Se nos presentan los imperios desde otra manera. En el capítulo 2, en el sueño de Nabucodonosor, que ya hemos visto y que Daniel interpretó, se nos hablaba de aquellos grandes imperios mundiales bajo la figura de los metales presentes en una estatua o en la imagen que el rey había visto en el sueño. En el capítulo 7 ya no se habla de metales que podrían representar el valor, sino que se habla de animales que podrían representar su fuerza. Nuestro tiempo es limitado, así que si ustedes quisieran tener más detalles que amplían esta profecía, entre en contacto con nosotros para que le hagamos llegar ese material adicional. Pero resumiendo, vamos a detenernos entonces en los mensajes que aparecen aquí en Daniel 7. Era en el primer año de Belsasar, ahora el sueño lo tiene Daniel, y en visiones, mientras él estaba en su lecho, puso por escrito también lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión y en ella veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo, y del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. De lugares poblados salían estas 4 bestias, estos 4 animales, que no es una manera peyorativa, sino que es una manera de ilustrar el poder de estos imperios. Así como en Daniel 2 aparece el oro, la plata y los metales hablan de un valor decreciente, la fuerza de estos animales también ilustra el poder de estos reinos. La primera de ellas, versículo 4, se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo las observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso, se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía costillas. A esta bestia se le dijo: levántate, come carne hasta que te hartes. Versículo 6. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo. Ya no se trataba del león, ya no se trataba del oso, ahora se trataba de un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave, y esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño, es decir, un poder que iba a surgir de este 4º poder. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros, y ese cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Guardando así el paralelismo y la relación, nos encontramos aquí con los mismos imperios que ya fueron detallados y reseñados en la explicación del sueño del capítulo 2. Ahora, ¿por qué Dios a través de sueños? Porque era una manera gráfica e ilustrada de ayudar a entender un mensaje que
graficaba el devenir de la historia. Así que bajo la figura de estos animales nos encontramos con los mismos imperios mundiales del capítulo 2. El primero es Babilonia, el segundo es la coalición de los medos y de los persas, el tercero es Grecia y el cuarto es Roma. Ahora miren versículo 9. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello blanco como la lana, su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego, y de su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Hay una escena de juicio y la figura de un anciano de días que representa al juez. Quiere decir que ese devenir de la historia, esos imperios mundiales que después resultarían en divisiones, nunca más después de ese cuarto imperio mundial universal, no hubo un quinto, habría divisiones y así llegaríamos hasta el final de los tiempos, hasta el día en que el juez haría un juicio definitivo y en lugar de los reinos terrenales instauraría un reino definitivo que es el reino de Dios. Versículo 11. Daniel quedó asombrado por causa de las grandes insolencias que profería ese cuerno, ese poder político, religioso que surgía de ese cuarto poder mundial. Seguí mirando hasta que esta bestia la mataron, la descuartizaron, echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras le quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Si cada imperio tuvo un tiempo determinado, pero dejó de existir, en su lugar le sucedió otro. Y como ya hemos visto en Daniel 2, después de ese cuarto imperio mundial vino la gran división que dio resultado y que nos llevó a la actual división que nuestro mundo tiene. El versículo 13 dice que vio a alguien con aspecto humano que venía entre las nubes, que se acercó al venerable anciano que fue llevado a su presencia, se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. De la misma manera como en Daniel 2 aparece una piedra no cortada con mano que representa la intervención del reino definitivo de Dios en el regreso de Jesucristo a la tierra, aquí aparece este venerable anciano a quien se le da autoridad, poder, majestad, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoran, y su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Desde el versículo 15 en adelante aparece la interpretación del sueño. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado, muy preocupado por las visiones. Me acerqué a uno de los que estaban allí, le pregunté el verdadero significado y esta fue su interpretación. Versículo 17. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Bestia no en sentido peyorativo, sino en sentido de fuerza. Las 4 grandes bestias son 4 grandes reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Quiere decir que el devenir de la historia humana va a terminar con la intervención definitiva de Dios y el reino será dado a los santos y el reino será de Dios y el reino será para siempre. Quise entonces saber el verdadero significado de la 4ª bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas, las devoraba, pisoteando, etc. Quise saber también acerca de esos cuernos que tenía en la cabeza, del otro cuerno que había salido, y mientras observaba, dice que se libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano, emitió juicio en favor de los santos del Altísimo, y en ese momento los santos recibieron el reino. Versículo 23. La 4ª bestia es un 4.º reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros. Devorará, aplastará, pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que salen de este reino. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Cuando Roma cae, queda dividida en los 10 reinos que dio esa división, la
que llevaría después a la actual división de los estados europeos. Dice también que a continuidad de ese reino aparecería un poder que iba a hablar contra el Altísimo, que iba a oprimir a los santos, que iba a tratar de cambiar las festividades, las leyes, que iba a quebrantar bajo su poder durante 3 años y medio. Es que después de esa lucha, después de ese imperio, después de esos dominios políticos y religiosos, llegará el día en que a los santos del Altísimo les será dado el reino. Versículo 27. Entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo la majestad y el poder, la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno. Lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Daniel recibe una visión. Ve el devenir de la historia, un imperio tras otro, alcances universales. Ve un momento de confusión, de división, y ve finalmente el triunfo definitivo del reino de Dios restablecido para siempre y entregado a los santos. Si estas pocas ideas despiertan inquietudes, entre en contacto con nosotros. Podemos hacerle llegar más material para completar este estudio. Pero una cosa resumo: vivamos de manera tal que podamos ser ciudadanos del reino de Dios. Ahora, usemos estos momentos para hablar con Dios en la oración. Querido Señor, gracias, porque el devenir de la historia humana, que habla de nuestras miserias, fracasos, soberbias y pecados, un día terminará. Gracias porque no habrá imperios mundiales, universales, ya más gobernados por los hombres. Sí viviremos en luchas, en disputas, en divisiones, en confrontaciones, pero tú has de intervenir antes que nos autodestruyamos y establecerás un reino para siempre. Ayúdanos a prepararnos para ser parte de tu reino y vivir contigo la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por la compañía. Dios les bendiga. Tengan el mejor de los días. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.